Hola a todos. Bueno, este tema 3, sostenibilidad y desarrollo, plantea ya la elaboración de reflexiones finales acerca de lo que hemos venido conversando sobre los materiales de construcción. Hemos visto orígenes de los materiales de construcción, las razones que motivaron racionalizar los sistemas, que básicamente tienen que ver con la economía y la efectividad de la aplicación de los sistemas para responder a las necesidades humanas. Y ahora nos corresponde reflexionar acerca del impacto que hemos generado en, en el mundo, en el planeta, para que estas actividades humanas puedan proseguir con, con un nivel de impacto menor al que han ocasionado hasta este momento. Vamos a hablar el contenido, digamos, en términos de materiales de construcción, vamos a hablar fundamentalmente sobre todos esos materiales que se han venido desarrollando a partir de la década de los años 50, específicamente de manera sintética. Nos referimos a los polímeros sintéticos y a los materiales compuestos, pero también vamos a hablar sobre los nanomateriales y los biomateriales, que son, desde luego, la promesa de un mundo mejor que puede ser construido a partir de anteponer las necesidades a lo que son el desarrollo de los nuevos materiales. Es un tema verdaderamente apasionante, de mucha actualidad y creo que muy necesario para la reflexión a estas generaciones de hoy que están recibiendo un planeta verdaderamente con unos pasivos ambientales fundamentales. Pero bueno, entremos en tal de poder comenzar a comprender las razones que motivan todas estas reflexiones. Y es que efectivamente el plástico es un material del cual no vamos a poder prescindir. El plástico no es otra cosa más que un polímero sintético, como vamos a ver un poco más adelante. Estos materiales están presentes bueno, en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. O sea, no hay un ámbito de nuestra vida cotidiana que no contenga plásticos. El plástico se ha desarrollado desde finales del siglo XIX, comienzan a aparecer los primeros plásticos, pero es después de la Segunda Guerra Mundial cuando efectivamente se potencia su producción, pero en los últimos 30 años ha sido verdaderamente un impulso eh, definitivo el que han tenido estos materiales. Por diversas razones, también porque predomina el criterio de la economía y de la necesidad de responder a unas necesidades de una población cada vez más creciente. Sin embargo, vale la pena asumir el desarrollo de estos materiales con una verdadera actitud crítica que permita verdaderamente seguir el camino de la innovación y lograr todos esos aspectos que han caracterizado, digamos, la grandeza de los aportes tecnológicos del hombre en la humanidad. O sea, tenemos la oportunidad en este momento que se está por cumplir los objetivos de la Agenda 2030, tenemos la oportunidad de poder generar innovaciones que verdaderamente contribuyan a la solución del gran problema en el que estamos metidos. No podemos negar efectivamente que todos los materiales que hemos visto tienen un impacto y ese impacto efectivamente puede mitigarse y debe mitigarse. Eh, en el término de los plásticos vemos que efectivamente hay una cantidad de posibilidades que podemos desarrollar en el campo específico nuestro de la producción. Se estima que el 11% de la producción plástica se destina a esta industria. El gran reto lo tienen efectivamente todo lo que tiene que ver con la industria de la manufactura de envases
botellas, recipientes, empaques, etcétera, y el desarrollo de mobiliario de una de características sustentables que permitan que cada una de las piezas que podamos desarrollar se conviertan en un concepto que van a escuchar de ahora en adelante con cada vez más frecuencia, repositorios de carbono. La sostenibilidad. La sostenibilidad es desde el punto de vista conceptual, es la posibilidad de desarrollar políticas que permitan lograr un equilibrio entre las diferentes esferas del desarrollo. Esas esferas están caracterizadas por el ambiente, la economía y lo social, los aspectos sociales. Eh, Desde luego, esos elementos han sido característicamente asociados a una forma de interacción de estas tres grandes dimensiones del desarrollo, de manera tal de lograr un equilibrio, o sea, que ninguna de estos ámbitos o de estas dimensiones pueda estar por encima de otra y que efectivamente las respuestas que logremos en términos de producir bienestar económico a la sociedad o unas condiciones aceptables para una vida de calidad, no generen mayor demanda al planeta de la que somos capaces de sostener. En el enlace que tienen abajo hay una interesante presentación que les recomiendo ver sobre lo que se trata el hidrógeno verde, que es la gran estrategia que se está desarrollando en este momento y que promete ser efectivamente la estrategia con la cual podemos lograr cumplir con ciclos circulares que permitan reinvertir la energía que producimos en el propio planeta, generando efectivamente unas condiciones más adecuadas para la vida. Esta calidad de vida exige efectivamente repensar los sistemas de producción de energía. Y a lo largo de la última mitad del siglo XX han venido siendo implementados estos sistemas. O sea, en primer lugar, todo lo que son los sistemas de producción de energía hidráulica, los sistemas de producción de energía solar, o los sistemas de producción de energía eólica, que es el último gran sistema que se ha venido desarrollando, transformando los paisajes de muchos lugares en el mundo en paisajes verdaderamente de futuro, con una visión futurista. Este tipo de sistema, sin embargo, representa una gran cantidad de problemas, representa el problema de que no son sistemas sumamente costosos de desarrollar con unos materiales que son difíciles de gestionar para, para el medio ambiente, precisamente porque, bueno, tienen unos requerimientos estructurales importantes y necesitan desarrollarse, las palas de estas grandes torres necesitan desarrollarse con sistemas de materiales compuestos, como fibras de vidrio, fibras de carbono y resinas, integradas con metales que generen un material de altísima resistencia para poder garantizar sus 20 años de vida útil que deben tener para resultar económicamente rentables. Sin embargo, desde el punto de vista ambiental, pues están también muy cuestionadas, no solamente por el impacto en la transformación circular de estos materiales que son difíciles de modificar, sino también porque por su tamaño la energía que se necesita para activar estos elementos es sumamente alta, y una vez que se generan esos procesos también existen graves consecuencias para la biodiversidad, ya que estas torres deben estar fuera de las rutas de las aves migratorias porque han generado pues terribles consecuencias en lo que es la, la
garantizar la vida de estas aves. O sea, los accidentes que hay de, con, con aves de grupos de aves que son diezmados por este tipo de herramientas, verdaderamente hace reflexionar acerca de la necesidad que tenemos de unos sistemas tan complejos de trabajo. Porque tengan una idea, una pala de estas es equivalente a 150 metros de largo, que es equivalente a una cuadra y media de las cuadras tradicionales, de las cuadras fundacionales de la ciudad de Caracas, que tenían 100%. Bueno, pues esto es más o menos lo que estamos hablando. Una cuadra y media en distancia cada una de estas palas. En términos de la escala, como ven, es un edificio que tecnológicamente reviste una gran complejidad y bueno, pues en estos momentos se están desarrollando prototipos con palas mucho más pequeñas, que sean capaces de desarrollar, de ser más ágiles en términos de su movilidad y tener una resistencia mayor. El desafío de la industria eólica en este momento, desde luego, se centra en el reciclaje de las palas por todo lo que les he expuesto anteriormente. Eh, Entendiendo este reto, eh, tenemos la posibilidad, nosotros como arquitectos, de revisar cómo podemos contribuir a que se cumplan estos objetivos. Y ahí lo más importante es volver un poco al origen. ¿Qué es lo más importante a la hora de diseñar un edificio? A la hora de diseñar un edificio tenemos que tomar en cuenta el clima y cómo este clima condiciona el tipo de arquitectura, o sea, cuáles son los materiales que debemos utilizar. Pero en este momento además debe convertirse en una estructura que no contribuya a profundizar la contaminación, que genere impactos ambientales cero, lo que se llaman impactos ambientales cero, o que busque la manera de gestionarlos, autogestionarlos internamente, de manera tal de neutralizarlos, que claramente nos planteemos si es necesario construir ese edificio o por el contrario podemos utilizar estrategias de rehabilitación o de reciclaje y restauración de edificios de manera tal de poder cumplir con la función que se requiere, que el edificio pueda estar al servicio de la ciudad y por supuesto el entorno que contribuya a generar un mejoramiento ambiental del entorno. Estas edificaciones erosivas que utilizan el medio ambiente como un soporte o como un marco de desarrollo de la gran obra del arquitecto, ya son conceptos que están absolutamente superados, por fortuna. Hoy en día la mejor arquitectura es la arquitectura que mejor se integra con el medio ambiente, que mejor servicio social cumple y que es capaz de cumplir con la economía circular o con la posibilidad de convertir sus residuos durante la construcción, durante su vida útil y posterior a la finalización de su vida útil, convertir sus residuos en cada una de las fases de la edificación en energía que pueda ser aprovechada por la edificación o por la ciudad. Eso, desde luego, es un gran reto y todo lo que podemos ver en la actualidad de las obras que se están desarrollando, que tienen significación importante, por lo menos plantean a nivel de discurso estas necesidades. Digo esto porque desde luego hay muchos discursos arquitectónicos que utilizan estos criterios de sostenibilidad más como una línea de marketing de determinado arquitecto o de determinado tipo de arquitectura, pero que a la hora de resolver los problemas prácticos reales, lo que hicieron fue generar otros problemas. O sea, me refiero, por ejemplo, a lo que son las fachadas vegetales
en edificios de gran altura, pues eso a la hora de diseñarlo hay que tener planteado cuál es la forma de hacer, de preservar ese sistema de manera tal de que sea efectivamente una solución y no un problema adicional. En, con respecto a lo que son estos retos que nosotros tenemos a la hora de proyectar arquitectura, tenemos que considerar los retos que en el 2022 estableció la Organización de Naciones Unidas para el planeta. En primer lugar, la mitigación de los cambios ambientales, de los cambios climáticos ambientales, que desde luego son una dificultad para poder cumplir metas de desarrollo adecuados, donde las desigualdades puedan equilibrarse. Eso, desde luego, es fundamental y hoy en día habrán escuchado que efectivamente nos está poniendo unas cotas de costo muy elevadas debido a las crisis alimentarias y a las crisis de distribución energética que conseguimos en el planeta entero. Luego, la necesidad de preservar a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen que ser el objetivo de la sociedad global. En estos próximos 10 años existe la posibilidad de que el planeta sencillamente ya inicie un proceso irreversible de deterioro por causa de la gran cantidad de emisiones de carbono, de dióxido de carbono que tenemos. Existe una necesidad perentoria de reducir la mitad de las emisiones de dióxido de carbono que emitimos en este momento para poder lograr alcanzar cero emisiones en el año 2050. Esto es lo único que verdaderamente va a garantizar la vida del ser humano en el planeta. Si permitimos que efectivamente sigan creciendo las islas de calor en la ciudad, si permitimos que siga incrementándose el problema de las emisiones de carbono en la atmósfera, desde luego no va a haber planeta para la humanidad. Para lograr esta sostenibilidad tenemos que entender que el ser humano debe funcionar en términos de mitigar estas emergencias ambientales. Para eso la propuesta que se plantea es la armonización de los objetivos de lo que son todos los aspectos que tienen que ver con la actividad humana. Buscar generar, propiciar la sinergia y la eficacia de estos sistemas. Generar sistemas económicos, financieros y productivos que puedan y deben transformarse para la sostenibilidad. Esto que hablábamos del hidrógeno verde como una gran estrategia. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tienen la emisión de las energías limpias, sea la energía hidráulica, la energía eólica o la energía solar, es que se generan efectivamente, y si han visto ya la presentación lo podrán comprender mejor, se generan grandes condiciones de energía, pero puede ser una energía discontinua en función de las condiciones del cambio del medio ambiente. Y si tenemos cambios climáticos en marcha, puede ser que comiencen a dejar de ser eficientes, o sea, que se acaben o que los frentes de agua o que estos no tengan el caudal necesario para producir energía eléctrica limpia, o que existan condiciones de asoleamiento que contribuyan a desmejorar los sistemas, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de variables que tenemos que asumir. Y por último, tenemos, perdón, antes de pasar al último punto, entonces la tecnología del hidrógeno verde lo que viene es a garantizar áreas de depósito de esa energía que se puede producir eventualmente de forma excedente, de manera tal de que en el momento que sea necesaria, sean los momentos en los que no haya asoleamiento o los momentos en los que podemos tener viento cero o, o haya disminuido el caudal de un frente de agua, podamos
garantizar la energía necesaria para seguir produciendo bienes y servicios sostenibles que puedan garantizar nuestra vida en el planeta. La última gran recomendación o el último gran desafío que tiene la humanidad para poder lograr esta sostenibilidad es el papel que tiene el desarrollo de la innovación en términos de tecnología, de generación de conocimientos y de cooperación, sistemas de cooperación para el desarrollo, de manera tal de que esa transformación de una naturaleza que pueda permitir un trato, que pueda desarrollarse un trato más amigable con esa naturaleza, de manera tal de que exista sinergia entre la humanidad y ella misma y se pueda lograr sistemas de gobernanza mucho más efectivos. Todos estos desafíos, fíjense que son absolutamente transversales, pasan lo que tiene que ver con los aspectos de gobernabilidad, de innovación, de, de desarrollo como tal, plantea la necesidad de poner a la sociedad en el punto de mira de la solución de los problemas y atender todo lo que tiene que ver con los cambios climáticos de manera tal de poder mitigar y resolver los graves problemas que se están desarrollando. Son ejes transversales que deben ser. En el caso de la, la producción de materiales, lo que tradicionalmente hemos desarrollado en la construcción, la forma de trabajar era una forma más bien lineal. A partir de la extracción de la materia, sea inorgánica o orgánica, se pasaba a la obtención de unos materiales de construcción que se podían aplicar finalmente o que tenían su destino final a través de procesos intelectuales, industriales, artesanales, en la arquitectura, la ingeniería y la industria, generando un lenguaje, una expresión material que acorde a cada uno de los tiempos. En todo este proceso lineal se producía una inversión de energía, de transformación de esa materia, sea fuego, sea aire, sea agua, sea compresión, sea presión de la propia fuerzas telúricas de la Tierra, pero también se necesitaba la manipulación de diferentes fuerzas como la presión, humedad, temperatura, que exigía también la implementación de determinados tipos de presión. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que se está planteando en este momento? Pues justamente la aparición de esta flecha en la parte inferior del gráfico, donde esa materialidad puede conducirse a lo que son los sistemas de transformación de la materia prima originaria, de manera tal de que se vuelva a generar este sistema. Ya industrias tan contaminantes como el cemento han venido implementando estos sistemas de producción sostenible del material, como lo vamos a ver a continuación. He tomado como ejemplo de este cambio de paradigma que hay con la producción de los materiales necesarios para proseguir la actividad humana en el planeta, lo que es la producción de la industria del cemento, que como saben es la tercera industria que produce mayor cantidad de emisiones de carbono al medio ambiente, algo así como 48.000 megatoneladas de dióxido, de emisiones de dióxido de carbono, lo cual es una barbaridad. Y ante eso, pues la industria cementera mundial se fijó como la meta de lograr reducir esta eh, enorme cantidad de emisiones de carbono. Y para eso el proceso de producción del cemento que ustedes ya conocen es un proceso de producción lineal en el cual existe una extracción de materia prima directamente de las canteras hasta el proceso de manufactura y
y almacenamiento y expedición de este material al cliente o al consumidor directo, ellos han incidido en dos puntos particulares con estrategias de reciclaje. En primer lugar, con la trituración primaria, o sea, sustituyendo la extracción de materia prima de cantera por material reciclado, producto de demoliciones de la construcción. Y en lo que es la producción del cemento propiamente dicho, han incidido en sustituir ciertos aditivos por cenizas, escorias siderúrgicas, etcétera. De esa manera se reduce la cantidad de materia prima de origen que se está utilizando en la industria. El siguiente elemento importante que se plantea es una estrategia que han denominado la valoración energética. La valoración energética es un proceso que permite incidir directamente en lo que es el horno del clínker, que es el lugar donde mayor cantidad de emisiones de carbono se produce. En el gráfico de la izquierda ahí se indica que cerca del 90% de las emisiones de carbono de la fabricación del cemento son producidas justamente por la producción del clínker. Si ellos generan la valoración, eh, la sustitución de los materiales utilizados en la producción del cemento en los dos puntos indicados, que es lo que ellos llaman la valoración material, y en el lugar donde está el horno del clínker, generan la valoración energética, que es reducir la temperatura a 600 grados de temperatura por lo menos, y además conectan ese horno a un sistema de tuberías para la recolección, transformación y aprovechamiento de los gases que se emiten en el proceso de fabricación del clínker. Entonces se reduce o se estima reducir de forma importante la producción de esas emisiones. Eso está muy bien explicado en el documento que les coloco en la parte inferior, que es un documento de consulta de interés a los efectos de conocer más sobre estas estrategias que se están desarrollando en estos momentos. Volvemos otra vez a lo que es el tema de los materiales de construcción. Uno de los aspectos de clasificación que hablamos al principio del curso tiene que ver con las fases de los materiales de construcción. Aquí esto adquiere una importancia particular porque, bueno, como ya sabemos, según la fase, los materiales pueden ser gaseosos, líquidos, semisólidos y sólidos. En términos generales, en la construcción se han utilizado líquidos, semisólidos y sólidos. Lo que está sucediendo en este momento es que con el desarrollo de los nuevos materiales, particularmente los nanomateriales y los biomateriales, entran en juego los gases, particularmente el hidrógeno, que es por eso que les planteaba en origen que el hidrógeno, que es un recurso que se está utilizando para generar energía en diferentes industrias y en las edificaciones, plantea la emisión de cero dióxido de carbono a la atmósfera en principio porque no contiene en su constitución molecular, no contiene moléculas que puedan combinarse para el desarrollo de este tipo de gases. Esta es la razón por la que se le denomina hidrógeno verde y se están invirtiendo una gran cantidad de recursos materiales para el desarrollo de esta tecnología de almacenaje. Según su estructura interna, y aquí es donde ya vamos a comenzar a plantear lo que es el tema específico de nuestra materia, de este tema, tenemos materiales metálicos, poliméricos y cerámicos en función de la estructura interna y de la composición química. Estos materiales básicos, metales
polímeros y cerámicos son los que se constituyen posteriormente en la base de las fases de unión de el último grupo o la última categoría de esta diapositiva, que son los materiales compuestos. Entremos en materia respecto a lo que es la definición de los polímeros. Los polímeros, que ya sabemos que pueden ser de origen natural, son el resultado de un proceso llamado polimerización, durante el cual se desarrollan ciertas reacciones tales como la temperatura, el tiempo de reacción o la naturaleza de los monómeros que determinan la longitud de la cadena polimérica. Esta cadena polimérica la conocemos en nuestras clases de biología, por ejemplo, en lo que es el ADN. La estructura del ADN es la primera gran macromolécula que está compuesta por diferentes unidades de monómeros. Este esquema se repite en lo que es la producción del polímero sintético, o sea, se reproduce esta estructura y se logra generar largas cadenas en estos casos, de carbonos que generan diferentes tipos de materiales. Y los polímeros, como ya hemos dicho, en el caso de los polímeros sintéticos, se obtienen por síntesis en el laboratorio. En términos específicos, como ejemplo, tenemos el tema del caucho, que si bien podemos obtenerlo de manera natural en el árbol del caucho, en la naturaleza, o látex en la naturaleza, también podemos obtenerlo de manera sintética en el laboratorio a través de un proceso que se llama el vulcanizado. Los polímeros se diferencian en homopolímeros cuando es un solo tipo de cadena de monómeros y copolímeros cuando tienen diversos tipos de cadenas de monómeros. En términos específicos, los polímeros se constituyen en tres categorías fundamentales, lo que son las fibras, que hemos hablado anteriormente, que son fundamentados en una tecnología de estiramiento para lograr templar o potenciar las características resistentes, o lo que son los elastómeros, que son estos materiales que tienen una elasticidad enorme y unas propiedades sellantes impresionantes. Nos vamos a centrar entonces en esta parte de este tema en lo que son los plásticos, que básicamente son los termoplásticos, que son aquellos que se pueden moldear en caliente muchas veces, o sea que no pierden capacidades resistentes en los procesos de remoldeo, lo cual los hace unos materiales interesantes para el reciclaje, o los termoestables, que son aquellos materiales que solamente se pueden moldear durante el proceso de la polimerización. La diferencia indudablemente nos va a dar también una gran cantidad de materiales sintéticos o artificiales. En estas categorías que hemos hablado tenemos los plásticos, pero también entran los elastómeros y las fibras plásticas, como el Kevlar, el poliéster, el nylon, etc. Los polímeros inorgánicos, por su parte, nos van a desarrollar la posibilidad de tener silicona, que se utilizan fundamentalmente para labores de sellado, de adhesión y de impermeabilización, y los vidrios, que son normalmente vidrios poliméricos, que como los acrílicos, los acetatos, los carbonatos, etc. Ya específicamente en lo que son los tipos de plásticos, vamos a encontrar que tenemos diferentes tipos de productos, como los polietilenos, los polipropilenos, los plásticos de cloruro de polivinilo, los acrílicos, el terestalato de polipropileno, el nylon, entre otros. Estos materiales
son frágiles y se deforman muy poco. Los termostables, en cambio, son unos materiales que tienen una capacidad resistente muy grande, o sea, tienen capacidad de eh, resistir incluso cargas aplicadas, pero se vencen con el tiempo. A esta categoría pertenecen fundamentalmente la baquelita y la melanina, que son plásticos que conocemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, en las bolas de billar son de baquelita, la melanina, muchos platos o productos de cocina suelen ser fabricados de melamina, etcétera. La melamina es un plástico muy utilizado en la industria del diseño. Pero también tenemos el poliéster, la silicona, las resinas epóxicas, entre otros. Un breve paseo por lo que son las fibras y los elastómeros nos permitirán comenzar a comprender también aplicaciones que tienen estos materiales en sus combinaciones. Eh, los elastómeros son materiales, son macromoléculas que permiten tener una elasticidad enorme y por eso mismo es que se les utiliza para amortiguar tanto los esfuerzos mecánicos como el ruido, aislar, etcétera. Esta es, digamos, la principal utilidad de este tipo de materiales. También son excelentes aislantes de ruido y de temperatura. Y las fibras naturales, las fibras sintéticas, que son filamentos continuos de polímeros termoplásticos, que se utilizan fundamentalmente como estructuras de refuerzo en materiales compuestos, pero también se pueden utilizar para el desarrollo de blindajes, se pueden desarrollar como parte de telas con requerimientos especiales como acústicas, antifuego, etcétera. Eso lo vamos a ver a continuación, pero me interesa que hablemos un poco de lo que es el origen del plástico como tal, que como hablamos a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, comienza a haber un desarrollo interesante a partir de ciertos componentes que permitieron desarrollar productos fundamentales para la vida cotidiana. En estos casos no me estoy refiriendo, en este caso, a dos tipos de plásticos particulares, los que utilizan la celulosa, que es ese polímero natural proveniente de las estructuras vegetales, particularmente de los árboles, para desarrollar ese polímero interesantísimo que es el celuloide, con el cual se desarrolla la película eh, fotográfica y fílmica que se utilizó para el desarrollo de los daguerrotipos y posteriormente del cine, de la industria del cine. También en la fotografía inferior tenemos un ejemplo de baquelitas utilizados bueno, un juego tradicional bastante conocido. Estos tipos de moléculas son bastante diferentes porque el hecho de tener una estructura más rígida o menos rígida determina la forma de la cadena de polímeros. Eh, el plástico en términos generales es un material compuesto en sí. Está estructurado por un aglutinante que es la resina que le da la solidez y le proporciona la elasticidad al material y el material de relleno que suele ser perlas, partículas o fibras inclusive que pueden conferirle la dureza al material. O sea que estamos hablando efectivamente de un material compuesto que en función de la forma como se trabaja en sus componentes va a tener más o menos transparencia y otros tipos de características que vamos a ver en las fichas que he preparado. Antes de eso, vamos a hablar de esas características físicas que tienen los plásticos. En términos generales, los plásticos abarcan la totalidad de las características físicas o de las caracterizaciones que hemos visto en los diferentes materiales constructivos. Pueden ser blancos, blandos, tenaces,
duros, pueden ser frágiles, transparentes, opacos o colorearse de cualquier color. Pueden ser eh, inflamables, pueden ser autoextinguibles, pero también pueden ser tóxicos o en función de solución que lo desarrolla. Por ejemplo, los plásticos más contemporáneos son desarrollados a partir de etanoles que resultan amigables, resultan poco tóxicos a la hora de arder en un momento determinado, justamente porque tienen un componente químico que evapora en vapor de agua una gran cantidad una parte importante de su volumen. Son, Suelen ser impermeables, este, pueden ser resistentes a la intemperie, pero también pueden ser muy, este, pueden degradarse fácilmente en el exterior. En todo caso, sea como sean los plásticos, sea que se diga que son más sostenibles o menos sostenibles o que son más resistentes a la intemperie o no, etcétera, suelen ser materiales que se degradan en el medio ambiente con mucha lentitud, nunca menos de 80 años para degradarse, pudiendo llegar hasta miles de años para poder disponerse de ellos de una manera adecuada. En esta historia entonces tenemos los diferentes eh, productos, empezando por este que es el padre de los plásticos, como les he dicho anteriormente, y que se descubre, como casi todos los descubrimientos en estos, de los materiales sintéticos, por error, porque según pueden leer en la historia de los enlaces que les estoy colocando aquí abajo, existió la posibilidad o en el proceso de invención de este material hubo una búsqueda por el desarrollo de la nitrocelulosa, que es un material altamente eh, eh, inestable, y que por causa de lo que era la industria bélica que se estaba desarrollando ya a partir de finales del siglo XIX, bueno, siempre se ha desarrollado, pero a partir de ese momento comienzan las grandes guerras modernas, eh, se necesitaba el desarrollo de armas que tuvieran un gran poder destructivo. Y en esta búsqueda hubo, digamos, un accidente, se combinó esta nitrocelulosa con alcanfor y eso desarrolló este primer material, plástico sintético. Estos materiales, como estamos diciendo, generan una, una cantidad de pasivo ambiental en el medio ambiente importante. Más de 500 millones de toneladas de plástico se producen al año en todo el mundo. Solamente en el año 2020 se proyectaba generar más de 900% de plástico que en 1980, y esas cifras minuto a minuto va creciendo. Y para 2050 se prevé que los océanos, de no tener ningún mecanismo que en este momento pueda mitigar esta tendencia, pueden contener más plástico que peces. En este sentido, en este documental que les estoy colocando aquí, en este enlace, y que se llama La isla de plástico de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, se hace un interesante análisis acerca de lo que son las corrientes marinas y cómo esas corrientes marinas tienden a acumular ese plástico en unas especies de islas de hasta 2 metros de profundidad, lo cual es un gran problema porque impiden la penetración de la luz solar al interior del océano, lo cual limita la producción del plancton, que es la base alimenticia de los peces, y generando, digamos, la cadena de problemas que nos podemos imaginar a continuación de eso. De estas islas, la mayor es la isla
del Pacífico, pero existen 5 puntos en el planeta donde se concentran estas grandes islas de plástico. En el documental, cuando lo vean, van a ver algunas estrategias y una de ellas es desarrollada por un innovador, un investigador holandés, quien ha venido desarrollando un sistema de trampas de plástico que parece ser que tiene bastantes visos de factibilidad y que pueden permitir recoger todas estas islas de basura y combinar o desarrollar ciertos otros mecanismos que permitan procesar este material, este recurso y transformarlo en otro tipo de materiales. Con esta diapositiva termino esta introducción y los invito a ver ya las siguientes diapositivas, las siguientes presentaciones para continuar con este